La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, felices madrugadas de radio. Edgarita y La Parda, que ya los veo por ahí por Barcelona. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, chicos, buenos días. Buenos días, chicos. Oye, ¿sabéis que vuestra vida, la vida, pero ya no la sí, vuestra? Es una mierda. Vale. No. ¿Qué va, hombre? No, vale. Ni mucho menos. Vale. La vida, la vuestra, la de Edgar, la de La Parda, la de cualquiera de los que nos oye, que podría ser una novela. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Esto no lo digo yo, nos lo va. Me ha dejado así en ascuas. Bueno, lo has dicho tú. No, sí. pero lo digo Sí, lo he dicho, pero parafraseando lo que hace unas horas me ha adelantado Francesc Miralles, que es nuestro motivador. Hoy es miércoles, ¿no? Sí. Miércoles es 5 de junio, hoy toca Frankie y lo vamos a despertar a eso de las entre 4 y media y 5 y dice, hoy no te adelanto nada, hoy solo quédate con este titular, nuestra vida... La vida de cualquiera de nosotros puede ser una novela. Es posible que no seamos conscientes, pero él nos va a dar como la receta, los trucos para saber cómo podríamos hacer para tener conciencia de que nuestra vida ha tenido algunos episodios así, ha dado algunos giros propios de una trama de novela. Así que después hablamos con él de esas cosas. Pero hablando de giros y de tramas, ¿cómo te ves en el papel este de inspirador de historias, Edgarita? Porque está llevando esto, lo del vehículo longo, que no lo hemos subrayado, pero es el título que le hemos puesto a la... Sí. Se lo pusiste tú, ¿no? A la historia, vehículo longo. Sí, se lo puse yo. Vehículo longo. Muy meditado. Me dijiste, oye, que no tenemos título. Hombre, digo, pues claro, pues ya está, vehículo longo, está muy bien. Le pusiste no solo el título, sino la trama. No le puso yo para ser feliz quiero un camión de milagro. Porque era muy largo y ya estaba Bueno, cogido. Podría ser vehículo longo, igual que Superman. Y en pequeñito la película. Podría ser vehículo longo, 2 puntos, y entre paréntesis, yo para ser feliz quiero un camión. Porque cuando un camión sale de... Exactamente, cuando un camión sale de un lugar indeterminado, pero en dirección a Galicia, y es conducido en ese momento por Juancho, pero en la zona ya conocida como área de servicio and cruising de Benavente, hacen una parada técnica para cambiar de conductor. Muy ¿Qué pasa? famosa por sus salchichas, es el área de servicio, sí. También. Buenos chorizos por ahí, sí. Ya, ¿qué ocurre ahí, Edgarita? Pues que se escucha ruido en los matorrales, sí, y de repente Edu, el segundo conductor, desaparece, ¿vale? Sí. Y Juancho, pues claro... En el momento en el que se bajan de camión cada uno para ir a su sitio, va ¿no? por un lado, cada uno sale por una puerta, como es lo habitual. Sí. Y entonces Juancho se da cuenta de que Edu no está. Edu, ¿dónde estás? Edu, feliz Navidad. Y como se están escuchando ruidicos por ahí, pues no lo encuentra. Y entonces, alterado, como es normal, llama a la Guardia Civil. Llega la pareja de picoletos. A saber lo que se encontró, por cierto, ahí en los matorrales. ¿Sí? Eso ya, ahí no... Eso no, la historia no lo cuenta en otra historia. Edu, ¿no? Eso es la precuela. Perdón, que no eres Edu, ¿no? Pero que Edu no aparece. Cuidado, no te hagas daño con eso. Vale, y eso sí, pero eso ya no lo he metido en la historia. Ahora vamos a recordar por qué sabemos que Edu no aparece, porque lo habéis averiguado vosotros. Sí. Entonces, Edu no aparece en ningún momento, él llama a la policía, que es la Guardia Civil, la que tiene competencias ahí en esa zona para investigar este caso. Se presenta enseguida la Guardia Civil, la pareja de picoletos Ariel y Marcela, interrogan a Juancho, le piden información a ver qué ha pasado tal, y se lo llevan a él detenido. Sí. A Juancho. Sí. Madre mía. Y sin embargo, es inocente. Es inocente. Eso se lo hace ver a la pareja de Guardia Civiles Velarde, ¿no? El superior Velarde, que le dice, hombre... Pablo Velarde, que es unos días que está sustituyendo al comisario Benítez. Sí. Y entonces... Bueno, no sustituyendo, porque si es Guardia Civil no es comisario. ¿Cómo era? No, tiene que ser el sargento primero. Claro, tiene escala la propia... es militar, la militar, claro, Guardia Civil. O sea, comisario es
en la jefatura de policía, donde decías tú, comisario, Sí. Inspector jefe, El cuartel, inspector, el cuartel, etcétera. el cuartel. Pero en la Puede ser comandancia, el o cuartel de la teniente Guardia Civil, o- claro, el brigada, ¿no? Es el cuartel, el brigada, el alférez, el teniente, el que el sea, capitán, el superior, el que sea. es el que les Sí. dice. Pablo Velarde, por cierto, que en su condición también de creador de historias, nos ha enviado, si acabamos pronto con esta de Vehículo Longo, ponemos en marcha ya una. Él nos ha enviado la base y nosotros aquí la hemos decorado. ¿Os acordáis de aquellos teatrillos que hacíamos tiempo a? ¿Cómo Hoy molaba eso? hay teatrillo. Hay teatrillo. Hay teatrillo. mañaneros. Si solucionamos. No, teatrillo de los detectives del Si Amanece, si acabamos de solucionar el caso. Yo aquí tengo una solución porque ha llegado hace ya 24 horas, de Blanca de Vitoria. Y si fuera esa la solución, si llega a través del correo electrónico, de las vías estas habituales de YouTube, en Facebook, en Twitter, si han pasado 24 horas y no se ha solucionado, se tiene que dar por buena. Aquí tengo una Vale. solución, pero a ver. Pero yo no digo si está solucionada, ¿eh? Tú dímela si quieres, pero yo... ¿O cómo es? No, ¿Cómo hacemos? claro, a ver. ¿Cómo procedemos? Primero vamos a proceder recordando lo que pasó aquí, para que todo el mundo esté en igualdad de condiciones respecto a la Mira que estoy cada investigación. día aquí. Mira que estoy cada día, ¿eh? Ya, hombre, pero no estás ahí en ese lado, ¿se entiende? 900, 100, 800, también en las vías habituales. Todavía esperamos alguna pregunta que acabe de redondear, de atar la historia. Que ayer cuando acabó, ¿qué dijiste? ¿Que estábamos ya en el 95% de progresión? Entre el 92 y el 96, sí, Ya, más o menos. ¿eh? Porque ayer pasó esto. En el capítulo anterior, Edu se baja a recoger algo que él sabe que está allí. No, ¿Los ruidos del matorral los provoca un animal? no sé a qué nivel No. estarían, pero no. Edu llevaba algo ilegal en el camión. Sí, Sí. ¿Es droga? sí, Sabiendo Edu que iban a hacer el cambio de conductor allí en Benavente, se bajó con la droga, cogió la pasta y huyó. ¿Es así? nada. Nada. Se baja del camión a esconder la droga entre los matorrales. Te tengo que decir que no. ¿Se la vende a alguien? No, ¿Tenía intención de vendérsela a alguien? no, ¿Edu aparece en algún momento, se vuelve a subir al camión o no? no, No. Edu se sentía perseguido, o bueno, lo estaban persiguiendo. no. Que no escondió la droga entre los matorrales. No. ¿Llevaba la droga encima? O sea, se la había tragado. No, ¿La llevaba en la ropa? no, Puesto de droga. no, Por ejemplo, No, dice Edgarita que no. Juancho sabe de la existencia de esa droga hasta que desaparece, o sea, cuando desaparece Edu. no, Quería inculpar de la posesión de droga o del transporte de droga, etcétera, a Juancho. sí, Al saber que hay un control policial, él se da la fuga para que no le enmarronen con la droga. no, no es exactamente Al eso. saber que hay un control policial, Edu sabe que va a llegar enseguida la Guardia Civil o la policía allí. No, ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Con interceptar la comunicación de las emisoras de no. la policía o de la Guardia Civil? No tiene que ver con eso. Nada. No. ¿Sería el verbo escabullirse? Es el que más me gusta. ¿Es muy importante para la historia el control de policía, Edgarita? Muchísimo. Es muy importante lo del control de policía. Digamos que hay perros, va. Oye, Para que quede más. los primeros policías cuando llegan allí, Ariel y Marcela, con o sin perros, ¿detectan la droga? Sí, Sí. E incluso me parece que hubo tiempo para hacerte una pregunta sobre ese control de policía. Porque claro, según lo que me digas, ya encaja o no encaja la historia de Blanca de Vitoria. Porque creo que te llegué a preguntar, antes de llegar a el área de servicio de Benavente, ¿han pasado ya por el control de policía? y yo dije ¿Y tú dijiste? que no. Que no, vale. aún Antes no habían de pasado. que aún no habían pasado, vale. Porque Blanca de Vitoria escribe: Edu lleva droga en el camión. Sabe que después del área donde han parado habrá un control de policía. ¿Todo esto sí? Sí, Vale. Edu quiere enviar a la cárcel a Juancho. Porque quiere su puesto de trabajo o por lo que sea. Aquí, como no valen los motivos, los móviles, Edu lo que quiere es que Juancho acabe en la cárcel. Pero dijo que tenían una buena relación, aunque no era una pero, mala yo relación. pregunto como aquí, pormenorizadamente, como si fuera venga, ítem va, frase. no voy a decir si no carece de importancia, voy a decir que el fin Sí. de Edu no es que Juancho acabe en la cárcel. Ah, pues entonces. Ah, por cierto, Ed en YouTube. Entonces ya no vale la historia de la hipótesis de Blanca, porque No, claro, claro. pasaba todo por eso. Porque Edu lo que quiere Que hacer si es te- que Juancho acabe en la cárcel. Que si te detienen
pues es probable que... Ya, pero él quería que lo detuvieran a Juancho. Edu quería que lo detuvieran a Juancho. Vamos a decir que sí. Vamos a decir, pero ¿Cómo no, que vamos a decir? Hombre, porque realmente el fin de claro, es que no puedo. Vale, no vale. puedo Lo tenemos que desvelar averiguar más. y es importante saber el fin de por qué hace lo que hace Edu, es decir, Eso dejar es. la droga ahí de Quiero una decir forma que visible. Edu no tiene nada en contra de Juancho, en plan para Vale, que quiera vale, que vale, él vale. esté a la sombra 30 años, pongamos por Ya, ejemplo. Edu lo ya. que quiere es salvarse. Edu quiere salvarse él y no más que implicar a Juancho. A la primera pregunta te digo que sí. Sí, vale. Pues entonces la historia, la hipótesis de Blanca, que por cierto dice, me ha gustado la historia, independientemente de que haya encajado o no, a Blanca le ha gustado. Bueno, pues estamos nada. muy cerca y falta solo un flequito. Ya. Que por supuesto no voy a desvelar. No, tú estás ahí en tu papel, te dijimos que te... Hombre, que me pusiera duro, que la otra vez, madre mía, os leí hasta el prospecto. Ya. Oye, que digo, en YouTube dice, pues al final vaya mierda, ni cruising ni nada aquí. O sea, mucho que sí, área de servicio famosa por sus espárragos, trigueros y tal, y nada de nada. Por el chorizo picante, sí. Pues ya se verá, 900, 100, 800. Lo intentamos. Vamos a poner una cancioncilla, ¿no? Vale. A ver, el viernes pones tu canción, el pasado viernes no, porque hubo final mensual. Los viernes pones tú una canción española o en español, pero eso no quiere decir que no pueda sonar en cualquier otro momento del día. Con la competencia. Intrusismo. No. Sí. Llegamos a... Aquí no va de cuotas esto. Llegamos a un pacto con Lourdes. El pacto era que cada viernes, si sonaba una canción, si no había final mensual, etcétera, era en español, pero el resto de días también podía ser, ¿no? Sí, claro. Pues venga, Pablo, pon esto. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Que tu ego esté lleno de adornos y no necesites poner la otra mejilla, tu grano de arena y la cara de todo va bien. Solo escuece más porque es reciente. No se va a curar y qué más da. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad de lo que ves. La verdad es que nada es tan importante. La verdad es que nada es tan importante. Puede que estallen las bombas en casa y tus padres no firmen la paz. A veces las cosas se arreglan si asumes que nadie las puede arreglar. Solo duele porque crees que importa. No se va a curar y qué más da. No te creas lo que dicen los cantantes. No hagas caso a la mitad de lo que ves. La verdad es que nada es tan importante. La verdad es que nada es tan importante. Bueno, no sé en Barcelona, por aquí sí, por aquí veo caras e incluso alguna reacción muy a favor de la elección de esta canción. Está guachi. Muy Yo la bien, conozco. muy Sí, bien, hombre, este claro. grupo le encanta a nuestro amigo el niño de la tele.
Ah, sí, ¿verdad? A Rubén. Le pierde. Bueno, Viva pues ya Suecia. pues mira, un guiñito. Es muy pesado, de hecho, con Viva Suecia. Ah, sí, pues un guiñito para Viva Suecia y para el niño de la tele, para Rubén. Muy a favor, además, aquí en este programa de esta nueva línea de cantantes, de vocalistas españoles con voz de narrador, para entendernos, sin grandes aspavientos, un poco casi en la línea de Ar de Bogotá, no tan roto, pero así que narra. Después vete un poquito en el estribillo, pero no empieces con las florituras desde el principio. Bueno, es una opinión muy personal, pero que parece que ahondamos en la elección. Y Viva Suecia es de esos grupos que a mí no me decía mucho y cuando lo vi en directo dije, cago en la leche. Son muy buenos. Bueno, pues ya están ahí, ya están con una canción también en la lista de Si Amanece Nos Vamos Ser. ¿Por qué se llama Spotify. Viva Suecia? Porque son de Murcia. Como son de Murcia, y en Murcia, por no decir Viva Cartagena, como son de Murcia no van a decir Viva Cartagena. No, porque entonces ya tienen problemillas. Claro, entonces, hay buena cantera ahí, de músicos indies. Sí, todos son de fuera, de Bogotá, Viva Suecia. Y además es una zona, o sea, no delimitada por las provincias como tal, quiero decir, por las fronteras geopolíticas, porque es ahí Murcia, Granada, por esa zónica de ahí también hay. Sí, ahí se gustan, ¿no? Muy bien, además. Oye, Damián de Málaga está esperando para darnos quizá la solución. Eso espero, 900, 100, 800. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado en la historia esta del vehículo longo? Mi hipótesis es la siguiente. Yo, o sea, no vi el programa ayer, a lo mejor me piden, por eso estoy un poquillo perdido. Ya, y no quieres plantear ninguna pregunta para tantear porque tengas a lo mejor un cambio. No, vas a la hipótesis ya directamente. Vale. Sí. Tira. Edu, o sea, el del camión, el que desaparece. El que se queda en el camión. El que desaparece, sí. El que se queda es Juancho. Juancho, que diga. Juancho llama a la policía, ¿no? Sí. Y básicamente se presentan más rápido de lo habitual porque pueden ser, ¿cómo es? Guardias civiles simulados que en realidad lo que vienen es a... Vamos a preguntar eso, oye, como me parece muy interesante porque ahí a lo mejor cambiaría totalmente... A quitarle la droga y están compinchados con Edu. Un vuelco que dicen, ¿no? Un vuelco, encaja. Yo creo, a mí me suena, sí, perfectamente. Saben que el control y están compinchados con el que se ha bajado. Vamos a preguntárselo y así salimos de dudas, porque claro, si te niega la mayor ya, ¿para qué vamos a continuar? A mí de todas formas, Edgarita, a ver si lo voy confundido con el sueño aquel que nos recuerdo. Que no son... Por eso se presentan que son falsos. Que son falsos y por eso están compinchados y aparecen allí. Que llevan tricornio. Correcto. Ya. Bueno, a ver, Edgarita, es que yo igual estoy confundido, pero creo que ella ha preguntado si eran, o algún oyente había preguntado si eran realmente guardias civiles o si estaban haciéndose pasar por Yo es que no vi el programa ayer. No pasa nada, por eso lo preguntamos. No recuerdo si lo habían preguntado. Pero a mí me suena. Pero tal y como ha contado la historia... si no tuviera un punto lo merecería. Pero vamos a preguntar, ¿son falsos guardias civiles o no? Son falsos. O sea, no son falsos, perdón. Son guardias civiles. Son guardias civiles. De todo a 100. Son guardias civiles auténticos, han ido a la academia, sus años ahí. Pero, bueno, Damián ya tiene un punto por ser el primero en abrir la investigación hoy. Sí, pero que era buena porque era es verdad lo de que podía haber venido muy rápido, hacer un vuelco y llevársela. Sí. Vale. Claro, y todo limpio y así no era. El fin no era claro que acabara... el DS en la cárcel, ¿sabes? Ya. Hombre, lo que pasa es que se supone que sí que tenía que... Claro. Damián, sí que es cierto que se supone que tenían que ser guardias civiles reales cuando después van a rendir cuentas a su superior. Imagínate que dos guardias civiles que no son Don Mortadelo y Filemón, el bigote y la gafa. Que yo no lo escuchaba. No, por eso... pero eso lo hemos contado hoy además, pero que no pasa nada. Digo de cara a las conclusiones que nosotros podemos sacar, que como en el enunciado decía, detienen a Juancho, pero después les corrige su superior porque dice, ¿pero qué habéis hecho, hombre? ¿Cómo habéis detenido a Juancho si Juancho no es el culpable de esto? ¿Sabes? Claro, si fueran guardias civiles de pega no podrían ser reprendidos por su superior. Claro. Bueno, pues nada. Damián, tienes un número de todas formas para el sorteo del viernes, ¿eh? Vale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, un abrazo. Hasta luego. Hasta ahora. Yo tengo una.
Tírale, a ver si damos ya. ¿Edu pudo utilizar a Juancho como señuelo? Es decir, que llevara él más droga y dejara algo de la droga ahí en el camión. Él personalmente, te pregunta, Edgarita, él, Edu. Edu, que podía haber utilizado a Juancho, tal. Pero que Edu llevara más droga. Yo creo que es mejor que se lo preguntamos al siguiente oyente a ver si coge la pregunta, ¿no? Ya, es que ahora mismo eso se hace, Edgarita, cuando estás viendo la pantalla. Joder, y hay ya otro oyente. O sea, no te tires a la piscina así porque ahora mismo lo están peinando. Entonces, ¿sabes? Buen marroncito. Me gustaría ver a mis compañeras ahora mismo con los teléfonos. Claro, ahí. Perdona un momento, espera, que estamos aquí hablando con... No, mira, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a, mientras llega el siguiente oyente, voy a compartir contigo una teoría que escribe Jorge en YouTube. A ver qué te parece. La teoría de Jorge es la siguiente, 2 puntos. Edu se va corriendo y da el chivatazo a la policía, Guardia Civil o lo que sea, porque lo que quiere es que el control que habrá después de el área de servicio donde han parado se desmonte para poder pasar la droga que viene en otro camión. Añade, porque comentó el Garitas que tiene importancia algo de intercambio de cargas o algo así, y por eso se le ha ocurrido a Jorge. Ah, yo dije eso. Sí, bueno, o él lo entendió. Vale. Y entonces... Es decir, que el fin último de que deje la droga ahí es porque... Por eso Juancho se pone nervioso, no porque haya desaparecido Edu, sino se pone nervioso porque Juancho a lo mejor ve la droga allí mismo en la cabina, llama... Y Edu lo que quería es que la viera Juancho, llamara, se desmontara el control policial para después tener libertad para pasar, no sé si él mismo... Muchas luces no tenía Juancho, decía, oiga, que han dejado aquí una droga que no es mía. Ya, pero bueno, pues a veces viven las historias de la ingenuidad de sus protagonistas. Así que, ¿qué te parece? Me parece que tenemos que tenemos un punto. Tenemos un punto. O no sé, yo te pregunto. Tenemos aplausicos. ¡Aplausicos! ¡Aplausicos para Jorge! A ver, entonces, ¿cómo sería la historia? Cuento la historia como es. Cuéntala. Tal y como la he escrito. Edu introduce medio kilo de cocaína debajo del asiento del camión, en una zona visible. Sí. Porque se ha enterado que han dado un chivatazo de que un camión con droga hará esa ruta. Sabe que habrá un control unos kilómetros más adelante. Vale. Se escapa y aprovecha para descansar en un pueblo cercano, Villarrabines, donde tiene ya aparcado otro camión cargado hasta arriba de droga con el que saldrá 2 días después. ¿Ves cómo es posible que tú hubieras dicho algo sobre la importancia que hay de intercambio de cargas o de camiones y eso? Claro. Claro, y el tema estaba en que detienen a Juancho. Sí. O sea, que él llama y lo detienen por encontrar la droga. Bueno, no es porque crean que ha sido el que ha desaparecido a Edu. No iba yo mal, con lo de señuelo. Claro. Sí, por eso, pero yo estaba... No te iba a, es que no te quería dar a ti aplausico. Claro, Parda. Hay que dárselo al oyente. Es que de verdad, Hay que dárselo al oyente. La Parda está como loca por jugar una final, pero no de Watson, sino de finalista. Yo quiero ser finalista. Porque luego se va a ir va a ganar y se va a ir a la casa esa y se va a quedar fuera mirando las estrellas, que la conozco. O sea que... Oye, porque vamos a recordar, por ejemplo, cuando a Damián, el último oyente detective al que hemos oído aquí, hemos escuchado su teoría, le he dicho, ¿tienes un número para el sorteo del viernes? Se ha quedado como diciendo, vale, pero que no sé yo muy bien si sabía lo del sorteo. Estamos ya en el último mes donde encontramos finalista para los, no sé si al final van a ser 16 que se encuentran en la primera semana de julio en 4 finales a 4, de lunes a jueves. De ahí saldrá uno de los 4 finalistísimos para el primer viernes ese de julio, donde os jugáis el título, pero que no es un título honorífico de detective del curso, es un título que además tiene como premio fin de semana largo de 3 días, 2 noches, casa rural en Navarra, donde se pone en danza un juego espectacular con actores que interpretan una especie de cluedo, de misterio, de asesinato, que vosotros, junto a otros detectives allí alojados en la casa rural,
tenéis que investigar. Tenéis todo el fin de semana para comer y para investigar y para disfrutar, porque es pensión completa, ¿eh? El premio. O sea, que no me extraña que la Parda esté como loca diciendo a ver si yo me puedo colar en una final y me puedo meter en la finalísima, ¿no, Parda? Claro. Sí, ya. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Oye, está muy bien la historia esta, Edgarita. Estaba esperando, mira, tú decías, la pregunta que había hecho la Parda, se la ibas a dejar votando al próximo detective, que es Jesús, que está en ruta hacia Barcelona. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. ¿Tú venías con una solución parecida a la que ya hemos oído o no? No, yo había pensado de que conocía a uno de los dos guardias civiles. Ya. Y era el que le había ayudado a Edu a escapar. Ay, pues qué lástima. Bueno, Jesús, oye, muchas gracias por estar ahí, por llevarnos contigo, por acompañarnos. ¿Todo bien? ¿En qué punto estás de la ruta? ¿Dónde vas? A Barcelona, pero ¿por dónde vas ahora? Entrando por Valencia. Vale. ¿Está bien la noche? ¿Ni viento, ni nada por ahí? ¿Todo controlado? Bien, tranquilita. Muy bien, Jesús. Oye, yo lo único que te puedo ofrecer es, te doy un punto si te quedas para la siguiente historia que te pongo ahora mismo, que es de las de teatrillo. Una historia basada en el rato que nos ha enviado Pablo Velarde. Él había dicho desayuno con churros. Hemos cambiado, por ajustarse más a la realidad, hemos puesto desayuno con porras. Es el título. ¿Te quedas, la escuchas? Zona de cruising también. Sí, no, de cruising ya veremos. ¿Te quedas, la oyes y si se te ocurre alguna pregunta la haces? De acuerdo. Vale, mira, la historia es esta. Era el último viernes de junio y como cada mes, doña Adriana de los Mourelos y su equipo de colaboradores nos disponíamos a dar cuenta de un desayuno con bien de porras, de chocolate. ¿A cholón? A cholón. El tiempo acompañaba y el ágape tenía lugar al aire libre. El cielo era un rectángulo de azul purísimo en el que algunas nubecillas flotaban sobre el horizonte. ¡Mirad! Cirrocúmulos de desarrollo vertical, exclamó excitado Luis Migardo de Lifiori. Eso en junio son gotas como puños para mis pepinos. Marta, la de los centellantes ojos, lo interrumpió. Pásame la sacarina, Luismi. Con tanta desgana como mala puntería, la señora de los Mourelos lanzó el bote de las pirulas endulzantes a la centellante colaboradora. ¡Ahí va! Hasta el día de hoy, Laurita Martinetes mantiene que aquellas píldoras fueron la causa de la muerte de Marta. Me mantengo y me remantengo. Aquellas píldoras mataron a la centella. El resto de colaboradores lo niegan o callan, como esos peces que en Cádiz llaman japutas. Bueno, pues hasta aquí la primera aproximación con el teatrillo. Muy bien por el cuadro de actores, actrices de Si amanece nos vamos, estupendo, con la intervención estelar también, artista invitado el Tete Flores, la narración de Marta Agulló. Bueno, Jesús, no sé si, claro, una primera escucha, no sé si te ha servido. Cuesta, entre claro, las interpretaciones y la retórica. También, que uno ya se queda con la interpretación. Y la retórica así barroca de Pablo Velarde. De Velarde, a quien hemos intentado adaptar, pero bueno, básicamente, último viernes de junio, desayuno al aire libre de porras con chocolate. Pero a cholón, remarca Adriana de los Morelos, que parece la organizadora. Al aire libre, en este caso Luis Migardo de Lifiori está disfrutando del entorno y la centella le dice, pásame la sacarina, Luismi. Adriana de los Mourelos es quien lanza el bote con desgana y mala puntería y parece que esa es la causa de la muerte de Marta Centella. Laurita Martinetes así lo mantiene y lo sigue manteniendo. Los otros callan. A ver, ¿qué ha podido ocurrir, Jesús? Vamos a ver, una pregunta. Sí. ¿Las sacarinas eran sacarinas? Las sacarinas... Sí, las sacarinas era el bote de las pirulas endulzantes, que por aquí textualmente eran pirulas endulzantes como sacarinas, sí. Vale. ¿La muerte puede ser a causa del porrazo que le diera con el tarro? Con el frasco de las pirulas endulzantes, que le dieran la cabeza de mala manera y acabara con ella. Sí, que era un tarro de Bilbao, ¿no? Ya, estos, así, claro. No hemos hablado aquí de las dimensiones ni del peso del frasco. No es por eso. Pues me quedo pillado ya. Bueno, Jesús, oye, para haberte pillado así en frío y con la valentía de ser el primero que recibe la historia, muy bien ganado ese primer punto. Jesús, muchas gracias. Gracias, venga. Buen viaje, hasta luego, buenas noches o buenos días. Bueno, ¿se os va ocurriendo alguna pregunta así o...? Mira, hacemos una cosa.
Paramos 2 minutos, que es obligatorio, parada técnica obligatoria. Y ya hemos hecho el cambio de conductor de Edgarita, ahora llevamos la manija con esta historia de Pablo Velarde. Y después 900, 100, 800 y repetimos, escucharemos de nuevo ahí el teatrillo del desayuno con porras. El juego de los detectives. 4:36, 3:36 en Canarias. Bueno, por cierto, que después de la cancioncilla de Viva Suecia, es que hemos hablado de la lista, Si amanece nos vamos a ser en Spotify, y dice, ya no decís cuántos seguimos la lista, 5.604 en este momento. Jorge, que en YouTube dice, bueno, en tal caso, porque creo que a lo mejor me he explicado mal, dice, Art de Bogotá seguirá la estela de Viva Suecia. No he dicho yo que siguiera claro, por cronología aparece primero Viva Suecia, después Art de Bogotá, pero que yo no hablaba de ningún seguimiento cronológico, sino que los dos podrían encuadrarse dentro de el estilo de quien utiliza una voz así sobria de narrador. Pero muchas gracias por la apreciación, Jorge. 5.604 seguidores. Oye, escuchamos la historia esta de Pablo Velarde otra vez, a ver si nos inspira alguna pregunta. Desayuna con porras. Era el último viernes de junio y como cada mes, doña Adriana de los Mourelos y su equipo de colaboradores nos disponíamos a dar cuenta de un desayuno con bien de porras, de chocolate. ¿A cholón? A cholón, a cholón. El tiempo acompañaba y el ágape tenía lugar al aire libre. El cielo era un rectángulo de azul purísimo en el que algunas nubecillas flotaban sobre el horizonte. ¡Mirad! Cirrocúmulos de desarrollo vertical, exclamó excitado Luis Migardo de Lifiori. Eso en junio son gotas como puños para mis pepinos. Marta, la de los centellantes ojos, lo interrumpió. Pásame la sacarina, Luismi. Con tanta desgana como mala puntería, la señora de los Mourelos lanzó el bote de las pirulas endulzantes a la centellante colaboradora. ¡Ahí va! Hasta el día de hoy, Laurita Martinetes mantiene que aquellas píldoras fueron la causa de la muerte de Marta. Me mantengo y me remantengo. Aquellas píldoras mataron a la centella. El resto de colaboradores lo niegan o callan, como esos peces que en Cádiz llaman japutas. Bueno, y sabemos que no ha sido un golpe del bote de las pirulas endulzantes, no ha sido un sacarinazo en la cabeza, no ha sido lo que le ha provocado la muerte a Marta, la de los centelleantes ojos. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí, yo también. A ver. Venga, pajarraco. Voy yo primero. ¿La muerte es debido a una caída? Sí. La muerte es debido a una caída. ¿Cuadra con alguna de las ideas que encerrara también tu pregunta, Parda, o no? Sí, yo iba a preguntar que si era relevante que fuera al aire libre, imagino que sí. Sí, es relevante. Entonces, ya voy a aprovecharme de la pregunta de Edgar y voy a decir que si la caída es en un pozo, por ejemplo. En un pozo. Es decir, están haciendo como picnic, al aire libre, hay un pozo... Le tira, claro, como ponía por aquí, a ver, con tanta desgana como mala puntería, la señora de los Mourelos lanza el bote de pirulas endulzantes. Ella va a cogerlo y cae a un pozo. No. Es una caída, pero no es a un pozo. Bueno, oye, lo dejamos para mañana, ¿no? Hemos abierto ahora la caja de los truenos, que ahora nos va a explicar enseguida Francesc Miralles de qué va eso de que nuestra vida, la vida de cualquiera de nosotros, pueda ser una novela. Francesc Miralles, motivador, amigo, ¿qué tal? Buen día, buenos días. Muy buenos días. Oye, ¿con qué nos sorprendes hoy? ¿Qué libro es el que te ha llamado la atención? ¿De qué nos quieres hablar? Pues mira, hay un libro raro que se está viendo mucho en las librerías y que la gente está compartiendo y está generando mucha tertulia a todos los niveles, que es de una autora albanesa, que no estamos acostumbrados a leer a escritores de este país, que vive en Londres, es profesora de políticas y ha publicado una biografía, una autoficción que se llama Libre. La autora se llama Lea Ypi y lo que explica básicamente es el trastorno del cambio de una niña que nace en la Albania comunista, o más bien estalinista deberíamos decir, de Enver Hoxha, y que ve cómo todo ese sistema se derrumba
y cambia hacia cosas muy raras que ella no entiende, ¿no? Entonces, esta biografía se llama Libre y el subtítulo nos dice El desafío de crecer en el fin de la historia. Desde luego es un libro muy comentado que está, como decías, compartiéndose en muchos círculos y que da para hablar de muchas cosas, pero tú nos propones una mirada muy concreta sobre Exacto. los grandes giros de la vida, que a lo mejor no han sido para muchos de nosotros tan grandes como para la autora de esta biografía, de esta autobiografía, pero todos en realidad ha habido momentos en los que nuestra vida ha cambiado de forma radical, tanto como para condicionar el resto de nuestra vida, ¿no? Exacto. Por un lado hay los cambios sociopolíticos. Por ejemplo, Lea Lippi empieza el libro diciendo: nunca me pregunté lo que significaba la libertad hasta el día que abracé a Stalin. Dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Luego sabes que está abrazando una estatua de Stalin en Tirana que le han arrancado la cabeza. En fin. Y los que tenemos cierta edad, pues podemos recordar el día que escuchamos en la radio que Franco había muerto, cómo nos dieron fiesta en la escuela, las cosas que pasaron después, ¿no? La transición. Pero luego hay lo que son los cambios personales, que son igual o más dramáticos, pero que ya forman parte del guión vital de cada uno. Ya no hablamos del colectivo. Claro, y que pueden influirnos tanto más que aquellos cambios de la macrohistoria, los de la mini historia particular de cada uno, ¿no? Y que son muy comunes a veces. Entonces, imaginemos que la vida de cada persona es una novela. Sí. Y ya sabemos que para hacer una novela hay que preparar una escaleta, ¿no? Sí. Que vista desde arriba parece una antena o una raspa de pescado, le llaman de muchas maneras. Sí. Y en estas escaletas hay un inicio, que en el caso de seres humanos es el nacimiento siempre, con más o menos dolor. Y hay un final que todo el mundo ya sabe cuál es. Entre medio hay unas rayitas verticales que se escribirían en ese guión de novela, que son lo que se llama puntos de giro, ¿no? Yeah. En una novela el punto de giro es cuando el lector se sorprende porque los acontecimientos cambian de rumbo y van hacia un lugar inesperado. Pero en la vida de todas las personas también lo hay, ¿no? Y hay algunos que son comunes y otros que son más particulares. Entonces yo diría que un primer punto de giro en la vida de toda persona es cuando se pierde la inocencia infantil. Lo único que no es muy difícil concretar exactamente, o tú lo tienes claro, por ejemplo, cuál es el momento, el episodio, qué es lo que haría el punto de inflexión para decir, mira, aquí fue cuando perdí mi inocencia infantil. Yo recuerdo, estando en el patio de mi escuela, que era la Salle Condal, al lado del Palau de la Música, escuchar que un niño decía, ¿sabéis que los reyes son los padres? Yo jamás había imaginado esa posibilidad. A no ser que fueras príncipe, claro. Claro. Exacto. Y había otro niño al lado que quiso apostar por un punto medio, ¿verdad? Dice, no son los padres. Los padres pagan a los reyes para que traigan los juguetes. Ya. Entonces encontró ese punto medio, ¿no? Entonces, no solo se pierde la inocencia en esto, lógicamente, sino cuando te empiezas a dar cuenta que los padres ni son todopoderosos, ni son perfectos, sino que también tienen problemas, también lloran y también tienen miedo. Entonces, cuando empiezas a ver eso, ya estás abandonando la infancia y estás entrando de manera más o menos traumática en la edad adulta. Eso sería un punto de giro por el que todos hemos de pasar. Oye, cuando uno es consciente de la infalibilidad o no infalibilidad de los padres, ¿es cuando uno empieza a tener conciencia de la muerte o viene antes el descubrimiento del amor o del sexo? Yo diría que antes viene el amor y el sexo. ¿Sí? Es interesante lo que decías antes, porque ahora que ha muerto Paul Auster, uno de los libros que él hizo como periodista fue en un programa de radio donde él preparaba guiones, recogió cartas de personas que contaban historias extraordinarias. Y una de ellas, que dio título al libro, era creía que mi padre era Dios, ¿no? Y muchos lo hemos llegado a pensar, ¿no? Que era una figura imponente. Entonces, cuando ya eso cae, uno entra ya en la adolescencia, entonces viene otro dolor de cabeza, ¿no? Que es el sexo y el amor, ¿no? Y porque la energía mental y física que hasta ahora dedicábamos al juego, a la lectura, a otras cosas, pues queda monopolizada pues por los chicos, por las chicas, por los enamoramientos o allí donde estemos dirigiendo la energía. Y niños, niñas, adolescentes que son quizás más sexuales, otros que son más imaginativos, ¿no? Y platónicos. Entonces ahí se pierde
ya muchísimo tiempo y muchísima energía en un mundo, en un universo mental que antes no lo teníamos, ¿no? Y eso ya es otro punto de giro. La primera vez que te enamoras de un compañero, de una compañera de clase, ahí ya no vuelves a ser el mismo. Oye, porque lo que decíamos antes, desde luego ya te aporta una visión muy diferente de la vida al tomar conciencia de la muerte. ¿Eso ocurre cuando tenemos un caso próximo o no tiene por qué? Sí, mira, hoy estaba con un amigo en la tetería de Barcelona, donde antes iba casi a diario porque vivía al lado, ahora estoy en otra parte, ¿no? Y este hombre, que es de Madrid, era paparazzi, tiene una vida muy interesante, se casó con una mujer china y su hijo pequeño nunca había visto una muerte de un familiar. Y ahora ha muerto la madre de mi amigo, o sea, ha muerto la abuelita de él, y el niño estuvo llorando todo el sábado porque él no imaginaba que alguien que él quería podía llegar a irse para siempre, ¿no? Entonces, cuando alguien se va, yo también recuerdo que la muerte de mi abuela me impactó muy profundamente, te diría casi que más que otras personas más cercanas, ¿no? Porque te das cuenta de repente que en la vida hay cosas que ya nunca más vas a ver y preguntas y tratos, ¿no?, que ya quedan como parte de la memoria. Entonces, por ejemplo, este niño, el hijo de mi amigo en la tetería, dice que cuando tenía problemas, él llamaba a la abuela, que vivía en Madrid, y la abuela le tranquilizaba y le hablaba. Y ahora cuando tiene problemas se ha dado cuenta de que no tiene a quién llamar. Y eso dura, ¿eh? Eso es duro. Eso es duro, pero aparte que dura en el tiempo, que se prolonga y en dura el tiempo. En el tiempo, sí, desde luego. Y luego ya depende de la edad de las personas que nos estén escuchando ahora. Mientras tienes padres, o uno de ellos dos, eso es como una barrera entre nosotros y la muerte. Cuando ya desaparecen ambos, que los míos murieron hace mucho tiempo, vas a primera posición. Ya no hay nadie que te está separando de eso, ¿no? Entonces es como estar viendo el acantilado. Por lo tanto, ahí es otro punto de giro. Desde luego hemos pasado por 3 espinas de estas que decías, de la dorsal del esquema de nuestra vida, que difícilmente van a ser superables, ¿no? Porque desde la pérdida de la inocencia infantil, el descubrimiento del sexo, el amor, la conciencia de la muerte, pero bueno, después ya casi en edad adulta hay cambios radicales que tienen que ver con nuestra orientación profesional, vital, que también influyen y mucho, ¿no? Sí, y cada vez más, saliendo de la pandemia o durante la pandemia hubo gente que dejó trabajos fijos para emprender, para ser autónomos, para intentar un proyecto personal, y eso también supone un punto de giro porque todo el mundo de seguridades que has ido construyendo a tu alrededor cae y ya pasa a depender todo de ti mismo. Entonces, sí que te conviertes en otra persona. Yo, por ejemplo, era un empleado de una editorial que tenía mi sueldo y cada día sabía dónde iba a ir y a la hora que iba a salir, y de repente cuando dejo eso me encuentro que hay que inventar el trabajo prácticamente, ¿no? Que si se acaba en aquella época, ¿no? Que si se acaba un encargo, una traducción tal, pues tengo que salir a la caza de lo siguiente que pagará mis facturas. Entonces eso supone un cambio de mundo y una entrada en la incertidumbre, que es lo que frena a muchas personas, pero también digo que quien ha probado la libertad con todo el problema de los autónomos en España, no conozco a nadie que haya vuelto al redil tampoco, ¿eh? Oye, en realidad un cambio lo supone cualquier tipo de crisis, pero me estoy refiriendo no solo económica, sino crisis de salud o un accidente, una crisis de una ruptura sentimental. Todo eso es un punto de inflexión, ¿no? Sí, porque cuando alguien cambia de profesión, ¿no? Y de eso todos hemos conocido gente que de repente, no sé, cierra la tienda y se dedica a hacer otra cosa, o psicólogos muy famosos en España que han sido empleados de oficina bancaria, hay un par de ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el cambio nos viene impuesto de fuera, ¿no? Por ejemplo, un accidente que te incapacita para lo que estabas haciendo hasta ahora y tienes que buscar otra cosa, o una enfermedad que te da otra visión, o que te arruinas en el negocio que tú has creado o que tu empresa cierra, o que parte esperas con tu esposo, con tu mujer, y hay que empezar de nuevo. Hay una parte de los amigos y familia que quedan a un lado del río, los otros quedan aquí. Eso también es un punto de giro, porque requiere una reinvención total de la vida, en el sentido que todo aquello que nos daba cierta estabilidad desaparece de repente. Claro. Oye, ahora mientras te escuchaba, de repente me han venido un par de nombres a la cabeza, que serían Juan José Millás y Pedro Almodóvar, que imagínate qué vida tan diferente después les ha deparado el cambio que decidieron dar, porque en realidad uno era, voy a utilizar el término funcionario porque uno de Iberia y otro de Telefónica lo eran, quiero decir, administrativos grises,
con todo mi respeto, pero es como lo han dicho ellos, tanto de una compañía como otra, cuando pertenecían al Estado. Imagínate cómo ha cambiado y además gracias a la creatividad, es decir, se han ido a las antípodas de aquello que hacían. O gente que ha estudiado una cosa y luego hace otra totalmente diferente. Muchos oyentes quizás no recuerdan que Julio Medem, que fue en sus buenos tiempos como el cineasta estrella, ¿no?, más original de España, es psiquiatra. Sí. Y que en realidad debería dedicarse a otra cosa, pero se metió en el mundo del cine, ¿no? Y encontraríamos muchos casos. Pues una gran novela del siglo XX, que yo leí en mi época de bachillerato, Tiempo de silencio. Este señor, Martín Santos, no se dedicaba a escribir. Era un neurólogo, iba al hospital y en ratos libres pues iba llenando libretas, ¿no? Que es como se hacía. Pero ¿qué pasa cuando alguien se encuentra en eso, ¿no? Por un accidente, por una crisis, por una ruptura, fuera del mundo que conoces? Pues entonces te encuentras como Moisés, que tienes que atravesar el desierto y vas buscando la tierra prometida hasta que vuelvas a recomponer tu vida en otro lugar, con otra persona, en otro oficio y con otra mirada sobre el mundo, ¿no? Oye, entonces yo se aprenden muchas cosas de los desiertos. Claro, imagino que muchos de nuestros oyentes, aunque sea de forma inconsciente, ellos no se han dado cuenta, pero de repente, mientras nos oían, mientras te oían, han estado proyectando como la escaleta de la película de sus vidas, poniendo como una chincheta en cada uno de esos. Estaría bien que lo hicieran, y si lo quieren compartir con nosotros a través del correo electrónico, de las redes sociales, estaría bien. Yo para terminar les propondría exactamente lo que tú has dicho, como ejercicio, que imaginen que su vida es una novela. Sí. Entonces, por ejemplo, le pueden poner título incluso. ¿Cuál ha sido el argumento hasta ahora? Pues hay gente que igual le pone un título de lucha, otro un título de espera de algo mejor, o de conflicto, o de descubrimiento. Entonces le ponemos un título y un subtítulo. Y entonces dividimos las diferentes etapas vitales por capítulos y titulamos también esos capítulos y nos damos cuenta, podemos marcar ¿cuáles fueron los puntos de giro? Pues mira, para muchas personas sería el día que conocí a mi hombre, a mi mujer. Sí. Para otros sería el día que abandoné el pueblo y me instalé en la ciudad porque allí había una oportunidad laboral y ya no volví, ¿no? Pues como eso, o cuando tuve tal accidente que hizo que, por ejemplo, no volviera a conducir y entonces cambió también el estilo de vida. Entonces, apuntando los puntos de giro, vamos a entender un poco el argumento de la vida y eso lo bueno es que podemos influir en los próximos capítulos y decir, bueno, yo creo que ahora toca esto, voy a hacer todo lo posible para que mi protagonista, que soy yo, vaya en la dirección correcta. Pero una advertencia, que quede ahí. Lo digo porque Francesc Miralles es muy comedido, pero como él ha sido editor, a mí me han dicho que no hay nada que fastidie más a un editor que conocer a alguien y que le diga, mi vida sí quedaría para una novela, ¿eh? Sí, bueno, sí, exacto. Solo hay una cosa más que moleste al editor que eso. Que venga un autor y te diga, oye, no hagas portada, que mi hijo ha hecho un dibujo precioso que lo podemos poner en la portada. O léete mi manuscrito que a mi chica le ha gustado mucho. Exacto. Francesc Miralles, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima semana, amigo. Felices guiones de vida. Quien desde luego no puede negar que tiene a pesar de su cortísima edad, de su insultante juventud, que decías tú, José Marrón, ¿verdad? A pesar de la insultante juventud, la que no puede negar que tiene ya una vida de novela es Marta Agulló. Porque es que se mete en cada guión, además. Vuelve, tiene ahí, está preparando otra edición de su saga de No quiero buscarme enemigos. Charcos, pero cuidado con este charco. La Charcos le llaman. Tú sí que tienes hermanos. Tú tienes hermanos, ¿no, Edgarita? Hermano. Mi hermano Germán y mi hermana Gina, pequeña. ¿Tú tienes hermanos? Ninguno vale para nada. Parda, tú tienes... Pues no sé si esto casa exactamente con la teoría que defiende aquí Marta Agulló, porque tú, Parda, ¿tú tienes hermanos? Sí, tengo uno. Vale, bueno, menos mal, porque ella mantiene la teoría, no sé si es antropológica, sociológica, psicosocial, de que quien tiene hermano es mejor persona. Pero así tal cual, ¿eh? No sé yo. No, quien tiene hermano es mejor persona. Marta Agulló, buenos días. Buenos días. No seré yo quien quiera buscarse enemigos, pero hay una cosa que pienso por encima de todas las demás, porque me ha tocado vivirlo y sufrirlo, pero sobre todo vivirlo. Tener hermanos te hace mejor persona y no solo eso, sino que también tiene muchos beneficios. A mí me encanta la palabra hermano o hermana. Creo que cuando resuena esa palabra
En particular, a mí la palabra hermana es algo que me hace sentir feliz. En realidad este no era el tono que quería darle al report. Así que bueno, reseteamos y empezamos con los beneficios que tiene el no ser hijo único. Por ejemplo, bueno, pues que eres más sociable. Tener un hermano te acostumbra a compartir y a pasar más tiempo con alguien. Entonces se te hace más fácil a la hora de hacer amigos. Y lo hacía de manera recurrente, era fingir que yo era invisible, que había desaparecido. Y podría estar durante 15 minutos diciendo, Julia, ¿dónde estás? Y hasta que yo no me ponía a llorar como si mi vida dependiera de ello, no paraba. Y eso era pues una jugarreta que hacía conmigo ella mucho. A compartir. Desde luego que a compartir. Yo siempre digo que lo tenía todo y pasé a no tener nada. Un día, de repente, nada te pertenece. Porque no significa que vayas a tener el doble de cosas con la llegada del nuevo miembro a tu familia. Entonces, claro, llegas al colegio con 3 años y esa lección ya la tienes aprendida. Nada es tuyo, pero si eres listo, puedes jugar con lo de todos. Si jugábamos a las Spiegel, ella tenía que estar ahí siempre queriendo ser Emma, que era yo. Luego hay quien dice que un hermano siempre es un apoyo. En parte es verdad, porque lo he comprobado, pero solo en momentos importantes y cuando es extremadamente necesario. Si no, resiliencia, siempre resiliencia. Yo soy quien soy ahora mismo gracias a toda la performance que tuve que hacer para que alguien me prestara atención. Claro. También abrazar, que te llamen estorbo. Es bonito. Eso sí que eso es es bonito. resiliencia. Desde pequeños un hermano juega contigo, sí, vale, pero ¿quién se divierte? Yo jugaba con ella, se lo he contado muchas veces, a cosas como que me moría. En plan, yo fingía que me moría y que mi hermana me tenía que reanimar. Claro que Con sí. un hermano compartes experiencias y es un espejo donde mirarse para hacer las cosas bien. A veces, si no como siempre, tienes que superar las adversidades y eso te hará mejor en un futuro, confía. ¿A qué hermano mediano o pequeño no le ha pasado esto? Una de las cosas malas de ser el hermano menor es que si van todos al mismo colegio, aunque vayas 10 años después que tu hermano al colegio, siempre vas a cargar con la mala fama que dejó tu hermano mayor. Llega el profesor y te dice, sí que usted es el hermano del otro Goebbels. Ay, espero que no sea tan inepto como su hermano. ¡Ay, qué feo! A veces también existen conflictos, pero es algo normal. Esto va en el pack. Siento muchísimo esto porque sé que a lo mejor genera traumas, que también creo que te curten el lomo, pero me hace feliz hacer de rabiar. Podría seguir por pérdida de la vergüenza y 1.000.000 de cualidades más que vienen debajo del brazo de tu hermana o hermano. Pero haría esta lista casi infinita y creo que ya ha quedado claro a todos los discrepantes. Entonces solo me queda, desde aquí, mandar un abrazo a mi hermano, a quien le he enseñado a la fuerza todas estas, herramientas. Sin ti no soy nada. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Nadie como tú para pedir perdón, nadie como tú valora esta canción, nadie como tú me da su protección, me ayuda a caminar, me aparta del dolor. Tienes ese don de dar tranquilidad, de saber escuchar, de envolverme en paz. Tienes la virtud de hacerme olvidar el miedo que me da mirar la oscuridad. Solamente tú lo puedes entender y solamente tú te lo podrás creer. En silencio y sin cruzar una palabra, solamente una mirada es suficiente para hablar. Ya son más de 20 años de momentos congelados en recuerdos que jamás se olvidarán. Pasarán los años y siempre estarás buscando un plan. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.